Aleluya. Vamos a darle la bienvenida a todos los que nos escuchan también a través de la internet. Es un privilegio para nosotros presentar la palabra del Señor, que el Señor sea el que nos hable. Hoy comenzaremos una nueva serie que abarca varios temas pero muy importantes en la vida diaria, la vida cristiana. Y la serie se llama, aquí vamos a decisión, determinación y disciplina. Hoy el tema número 1 es una decisión puede cambiar tu destino. Para eso vamos a ir a una porción muy conocida que ya muchos hemos leído quizás durante nuestros años de cristianos, y está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo número 11 en adelante. Pero antes vamos a pedirle a Dios que sea el que nos hable. Amén. Así es de que capítulo 15 de San Lucas es nuestro texto base y de ahí vamos a comenzar. Que Dios bendiga a cada uno de los que nos escuchan a través de la internet, en México, en Sudamérica, en Centroamérica, incluso hasta en Europa también, ¿por qué no? Que Dios traiga bendición a su palabra. Oremos. Padre, que estás en el cielo, una vez más te damos muchas gracias por esta oportunidad bella de vida, donde tú, Señor, hoy nos has traído con un propósito, Señor, para preparar nuestras vidas, para escuchar tu santa palabra y para prepararnos cada día, Señor, y forjar, Señor, un destino, Señor, tener una decisión, Señor, en nuestro corazón, para que tú, Señor, la bendigas, la guardes y la purifiques. Bendice, Señor, esta tarde tu santa palabra y que sea palabra tuya, no de hombre, Señor. Nosotros nos hacemos a un lado, que tu Santo Espíritu sea el que nos hable esta tarde, para que tú seas, Señor, el que traiga consuelo, alegría, confirmación, Señor, y que traigas tú la esperanza, Señor, a nuestros corazones. Limpia, Señor, este ambiente, limpia este lugar, toda obra perversa sea echada fuera delante de ti. Todo esto te lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Decimos a todos, amén. Capítulo 15, ¿ya lo tenemos? Amén. Versículo 11 en adelante, leo la palabra de Dios, Reina Valera, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, diga conmigo, 2 hijos, 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, y vestidle, y poner un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar.
Salió por tanto su padre y le dijo, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Les leí la Biblia por si no la han leído en la semana. Aleluya. ¿Verdad? No sé cuántos han leído la Biblia esta semana. Esta tarde el tema es muy importante y quiero que ponga sumamente atención aquí enfrente. ¿Cuántos de nosotros, hermano, no tomamos decisiones todos los días? ¿Sí o no? En inglés, we say we take decisions every day. Tomamos decisiones, hermano, sean buenas o sean malas. Tomamos decisiones hasta para decidir qué vamos a comer, a dónde vamos a ir. Y, hermano, en la vida, tomar decisiones es importante, pero a veces esas decisiones que se toman mal van a repercutir en el futuro. Y si se toman decisiones buenas también, van a, hermano, a ayudarnos a tener una buena quizás manera de vivir con esas decisiones que hemos tomado. Por eso el tema es, una decisión puede cambiar tu destino. Y hoy hemos leído la historia de este muchacho, de la parábola del hijo pródigo, y no se trata solamente de un hijo perdido. No se trata solamente de eso, sino también se trata, hermanos, de el poder. Diga conmigo poder de una decisión. Nosotros, hermano, le dije, hemos tomado decisiones durante nuestra juventud y a veces han todavía repercutido en cierta manera. En algunos casos, hermano, personas que tomaron decisiones equivocadas en la vida y que no le hicieron caso al papá. Ahora quizás los muchachos están encarcelados o muertos, en el caso peor. Por eso, esa decisión que tomemos hoy, hermano, puede, hermano, ser el parteaguas para qué es lo que vamos a pasar durante nuestros años, nuestros días. Y son decisiones que, hermano, tomarlas mal, vamos a cosechar de la decisión mala que hemos tomado. Y ahorita analizaremos, hermano, vamos a ver algunos aspectos donde este joven tuvo una decisión que tomó muy drástica. Pero ya hemos leído lo que le sucedió, todo lo que le pasó en su vida. Pero, hermano, lo que Dios quiere, el Dios Todopoderoso quiere, hermanos, que tomemos decisiones basadas en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Las personas no cambian porque sufren, hermanos. ¿Escuchó lo que dije? Las personas no cambian porque sufren. Cambian, ¿sabe cuándo cambian? Cuando deciden. Si usted quiere seguir sufriendo, usted va a sufrir hasta que usted quiera, pero cuando usted decida cambiar, o hasta cuando usted decida, hermano, tomar una decisión, su vida va a cambiar. Muchos viven en la miseria, digo yo, muchos cristianos. Hermano, los no cristianos pues no viven en la miseria porque están en la miseria. Pero muchos cristianos viven en una miseria espiritual porque no han tomado, otra vez, la decisión, hermano, de volver a Dios. El hombre, Santiago capítulo 1, verso 8 solamente para referencia, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No, hermano, hemos tomado la decisión de servir a Dios, pero también, hermano, no hemos la decisión también de servir quizás al prójimo. Entonces estamos como en la mitad. Veamos ahora sí algunos aspectos de esta historia, hermanos. Dice que el hombre, este joven, dice que eran, ¿cuántos hermanos eran? Dos hermanos, dos hijos de este señor. Y el Señor Jesucristo da esta parábola, pero si usted se puede, hermano, fijar un poquito más para atrás, desde el capítulo número 15, habla primeramente de la oveja perdida, donde habla de un pastor que tenía las 100 y deja, hermano, se le perdió una y va a buscar la otra, es un animalito, la oveja. Y después de esto, hermano, también habla de la parábola de la moneda perdida, donde la mujer pierde su moneda y anda desesperada buscándola.
Y después termina el Señor Jesús con la parábola del hijo pródigo, porque perder a un hijo es otra cosa. Y aquí el Señor, hermano, nos quiere en esta noche preparar para que seamos hombres y mujeres de tomar decisiones que no nos vayan, hermano, siempre, o vayamos a estar siempre lamentándonos de haber hecho una mala decisión, de habernos, hermano, alejado quizás de Dios. En este caso fue el caso del hijo menor de este hombre, y tomó la decisión porque mire, el verso número 12, esta es una historia que sucedió, que contó el Señor, una parábola de una familia probablemente judía, puede ser, pero mire, dice, y el menor de ellos dijo a su padre, o sea, fue en vida y le reclamó por la herencia. Usted sabe que en esas culturas, si usted hacía eso, era faltarle respeto al padre. Es como decirle, ¿sabes qué, papá? Quiero que te mueras, nomás me importa más a mí la herencia que tu vida. O sea, no le dijo así, pero literalmente, hermano, es lo que estaba el joven deseando. Pero en estas culturas, hermano, estas personas que hacían hecho, el padre tenía todo el derecho de darle unas cachetadas por irrespetuoso. Pero no lo hizo. No lo hizo, hermano, le dio la mitad de los bienes que le correspondían y comenzó supuestamente la fiesta. Por eso el diablo nunca te va a decir sí, o sea, el diablo te va a presentar el pecado muy bonito, muy alegre, muy hermano floreciente y todo, pero al final de todo, hermano, no todo es para siempre, se va a terminar, ¿sí o no? Y eso es lo que Dios, hermano, en esta tarde desea con nosotros, que valoremos las decisiones que vayamos a tomar o que hemos tomado para que no nos pueda afectar. El hijo menor decidió abandonar la casa, quería la herencia, pero no la autoridad del papá, quería la herencia. Sí, yo quiero la herencia, pero no quería que Dios, o más bien el padre, tuviera autoridad sobre él. Dios siempre va a estar ahí. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre está ahí. Hermano, el que se va es uno. Cuando dice uno, es que Dios me abandonó. No, es que tú te fuiste. Dios siempre está en su mismo lugar y Dios siempre es Dios. El que se va es uno, el que se pierde es uno. Y después cuando uno llega con los dientes ya, hermano, quebrados, Dios siempre estuvo ahí. El que se fue fuiste tú. Quería los beneficios de este muchacho, pero no la relación. Y así, hermano, así no es con Dios también. Muchos de nosotros hoy queremos las bendiciones, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? Levante su mano, todos. Todos queremos las bendiciones, hermano. Queremos también la protección de Dios, claro, y qué bueno. Queremos la provisión de Dios, sí, pero no queremos vivir bajo su voluntad. Ese es un problema. La primera decisión, ahí va, ahora sí, equivocada, hermano. Este jovencito, este muchacho, la primera decisión equivocada no fue irse al país lejano. ¿Sabe cuál fue la primera decisión equivocada? Sacar a su padre del corazón. Lo sacó. Y hay a veces, muchos de nosotros, hermano, sacamos primeramente o tenemos decisiones malas, pero a veces sacamos al Señor de nuestros caminos. Decimos, Señor, ahorita no, no te necesito, ahorita no, maybe después. Entonces, cuando lo dejamos ahí, es cuando vienen las cosas difíciles. Ese fue el problema, la decisión terrible que le pasó a este hombre. En el libro de Jonás, no lo busque, también Jonás, sabemos que fue un hombre que tomó una decisión equivocada, se embarcó en otro barco que iba a otro lugar por evitar el llamado de Dios, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó con esa decisión? Fue una decisión que le causó mucho problema a él también, que fue hasta tragado por un pez grande y también puso en peligro la vida de otras personas. ¿Por qué? Por una decisión equivocada. Y por eso es importante ahora en estos tiempos, cuando tomemos decisiones, siempre consultar con personas que son espirituales, personas que pueden ayudarte. Por eso está un pastor, por eso están hermanos, para que tú puedas tener una segunda opinión y no hacer tu decisión a la ligera, a la brava. Porque después eso va a ocasionar problemas de por vida. De por vida. Gente, ha escuchado que gente dice, ¿por qué lo hice? Que tomaron una decisión equivocada. Jonás decidió huir de Dios, del llamado de Dios. Terminó dentro de este gran pez.
Toda decisión que nos aleja de Dios, hermano, termina. Toda decisión, escuche bien, que nos aleja de Dios, termina llevándonos aún más lejos de Él. O sea, usted dice, no, es que no me va a afectar. Sí te va a afectar si te apartas de Dios. Toda decisión va a traer consecuencias, no, hermanos, sencillas, peores de lo que nosotros nos imaginamos. Hay gente que ha tomado decisiones drásticas de hacer a un lado, de quitar a Jesús, a quitar a Dios de sus corazones, y ahora están sufriendo, hermano, terribles, hermano, consecuencias, que se han vuelto muchos de ellos hasta apóstatas, se han vuelto, hermano, hasta personas de otro tipo de creencia, y eso ha sido porque han dejado a un lado a Cristo Jesús. Toda mala decisión termina en ruina, ¿sí o no? Mire, el verso número 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia. O sea, no se quedó ahí en el barrio de ahí donde él vivía, no se quedó ahí en el vecindario. Se fue lejos, como decir, para que nadie me vea y para hacer todo lo que yo quiera, para a lo mejor emborracharme, andar con prostitutas, andar con lo que sea, que al cabo no me ve nadie, que al cabo aquí nadie me va a ver. Pero Dios sí lo ve a uno. No podemos escapar de la presencia de Dios. Y se fue, hermano, dice que se fue a una provincia, el verso 13, ¿me sigue? A una provincia apartada. Mire, es lo que digo, todo comienza de una manera bien, ¿no? O sea, traemos dinero, traemos plata y tenemos amigos, ¿sí o no? Pero media vez se va acabando la plata y se va acabando el dinero, se va acabando los amigos y los amigos se van yendo y comenzamos a caer ahí de picada. ¿Por qué? Por las malas decisiones que tomamos. Todo es pasajero, todo es temporal, vanidad de vanidades, decía el sabio Salomón. No todo es para siempre. Hay que tener con mucho cuidado con lo que hacemos. Dice, y desde ahí desperdició, mire, ya comenzó a despilfarrar las cosas, hermano, financieras que le había dado su papá. Empezó a tirar, a despilfarrar, a tirar todo eso. ¿Por qué? Porque había sacado los principios que tenía, que su padre le había dejado. Los sacó de su corazón. Y cuando uno lo saca, hay que atenerse a las consecuencias. Y eso es lo que le sucedió a él. Dice, y desperdició sus bienes viviendo, ¿cómo dice? Perdidamente. ¿Dónde está, pues? Entonces, ¿para qué quería esa herencia? Obviamente la quería para ser supuestamente libre. El diablo te dice que va a haber tantas cosas buenas y oportunidades, pero no te dice las consecuencias de decidir mal. Hay gente que ha hecho, hermano, decisiones que ahora se siguen lamentando de por vida y han tenido consecuencias en esta generación y con varias generaciones también. Ese fue el ejemplo de David, ¿sí o no? Una decisión mala, hermano, de haber, hermano, quizás tomado la esposa de este hombre de guerra, que un hombre fiel tomó una decisión. ¿Por qué? Por sus deseos, por sus instintos carnales. Tomó una decisión y pagó las consecuencias con sus hijos, hermano, con descendencias que vinieron después de él, hermano, que tuvieron problemas. ¿Por qué? Por una mala decisión. Y esa mala decisión, hermano, puede cambiar el destino. Cambió el destino del rey David. Sí, el hombre conforme al corazón de Jehová, pero tuvo, hermanos, una descendencia tremendamente desunida por las decisiones. Y tomar una decisión. Muchas veces sí, Dios puede perdonarnos, así como lo perdonó a él en el Salmo 51. Pero hermano, el problema ya estaba hecho. ¿Sí o no? Amén. El problema ya había, hermano, sucedido. Entonces necesitaba él ahora continuar viviendo así, en una familia disfuncional, hermano, donde su propio hijo Absalón lo quería, hermano, quitar del trono. Por las decisiones equivocadas que tomó David, tristemente. En el hijo pródigo, volviendo al hijo pródigo, perdón, dice, y cuando todo lo hubo, aquí viene ya, primero empezó, le digo, la euforia. Dinero, voy a viajar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero no todo es para siempre, todo se acaba. Y cuando no tenemos a Dios, peor todavía. Se subió, llegó hasta la cima.
Pero después el verso 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Dice, y comenzó, ¿a qué? A faltarle. Y ya comienza el declive de las decisiones mal tomadas. Comienza, hermano. Y así hay muchas personas también nos pueden estar escuchando en la internet que han tomado decisiones en su vida, que ahora están viendo los resultados por haber tomado decisiones tremendas y que ahora les está costando dolores de cabeza, muchas canas, les está costando dolores, a veces no pueden ni dormir. ¿Por qué? Por una mala decisión. Por eso, pídele a Dios que te guíe, que Él te guía a las cosas que son verdaderas, para que cuando tomemos la decisión venga del corazón mismo de Dios y te guíe a esa bendición. Y cuando dice, comenzó a faltarle, aquí viene el problema ya. Aquí ya se tuvo, él empezó a, como decir, a bajarle un poquito a la velocidad y dice, y fue y se arrimó. O sea, vemos la primera parte, hermano, de que tenía dinero, lo despilfarra, pero ahora viene la segunda parte y luego viene otra parte también, donde él, hermano, estaba yendo de mal en peor. Dice, y comenzó a faltarle. Y aquí viene, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos, verso 15, ¿me sigue? De aquella tierra, el cual, de aquella tierra, no era cerquitas de su casa. Le envió a su hacienda para ir nomás, para que apacentase a cerdos. Eso también, si fuera hermano de la cultura judía, eso también era una abominación, porque esos animales eran inmundos delante de los judíos. Entonces, imagínense a dónde había llegado eso por tener una decisión tan alterada, tan rápida, una decisión, hermano, como decir, muy arrebatada. Este muchacho, dame el dinero, papá, hombre, quiero disfrutar la vida y todo. Y el padre, hermano, accedió. Pero, hermano, fue un error de este joven ver despilfarrado todo. Dice, y le envió a su hacienda este señor para que apacentase cerdos. ¿Alguna vez ustedes han entrado a bueno, les dicen chiqueros en México, ¿verdad? Son chiqueros. Ahí están los puerquitos, hermano. Son animales que son, pues, por eso le dicen puercos, pues. O sea, son sucios. Comen de todo, hermano. Comen hasta desperdicios. Es más, comen hasta, usted sabe qué. Aunque usted no lo crea. Yo lo vi. Porque yo me acuerdo que yo llegué con unos muchachos. Me dijeron hey, vente, te vamos a pagar tanto, pero tienes que limpiar un chiquero. Y dije, no, eso no, te dan tanto. Y ahí estaban los animalitos, hay que limpiarles y todo. Y son animales, pues, sucios. Pero ¿qué tal saben en las carnitas? Aleluya, aleluya. ¿O no? ¿Qué tal saben los chicharrones? Ricos, ¿no? Saben, bueno, los que todavía comen. Los que ya no son veganos, pues I'm sorry, los que son veganos. Sorry, los que son vegetarianos, pero los que comen todavía carnitas, saben bueno los chicharrones, hermano. Pero volviendo al punto, en la historia de este joven, llegó, hermano, a una situación por esa decisión tan tremenda que cambió su destino, que ahora empezó a corromper hasta las tradiciones del papá. Si el papá o las personas que lo conocieron a él hubieran sabido que estuviera en esos lugares, hermano, hubiera sido una abominación tremenda. Y dice, y lo peor no fue eso, sino que tenía hambre y estaba limpiándole ahí, hermanos, a los cerditos, pero tenía hambre, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas, o de la comida de los que comían los cerditos, pero nadie le daba, o sea, se quedaba en las mismas, o sea, comía más un puerquito que él. Todo fue por una mala decisión. La decisión, hermano, toda mala decisión termina en ruina. Los amigos desaparecieron, ¿sí o no? ¿Dónde están los amigos? Se van. Mira, cuando ya no tienes dinero, los amigos ya no van a estar ahí. Las amigas tampoco. Llegó el hambre, ¿sí o no? Terminó cuidando cerdos él. El pecado siempre promete libertad, pero termina produciendo esclavitud. El pecado siempre te dice, no hay problema, no te va a pasar nada, hombre, goza de la vida, hombre, no le hagas caso a tu mamá, no le hagas caso a tu papá, no le hagas caso al pastor de la iglesia, hombre, no le hagas caso a los hermanos, tú goza de la vida, sí, el pecado aparentemente, hermano, puede prometer libertad, pero al final termina produciéndote esclavitud, así como este hombre terminó esclavizado ahí y tenía hambre, pero nadie le daba, dice. Y es donde viene la decisión mal hecha
termina en ruina. Juan 8:34, solamente para que usted sepa lo que dice la palabra: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Igual manera, tenemos un ejemplo poderoso donde Sansón, ¿cuántos se acuerdan de Sansón? Sansón también tomó, hermano, decisiones equivocadas. Sansón tomó decisiones equivocadas y cambiaron su destino de él por haber tomado decisiones que no eran, hermano, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso le ocasionó, hermano, coqueteó con el pecado, ignoró las advertencias y también confió en sí mismo. Y a veces así estamos nosotros, confiamos en nosotros mismos y a veces las decisiones, hermano, no van a salir como nosotros pensamos porque estamos ignorando la voz de Dios. Y por eso es importante tomar una buena decisión. ¿Cómo terminó Sansón? ¿Quieres saber cómo terminó? ¿Quién sabe? ¿Han leído la historia de Sansón? Vaya conmigo a Jueces para que usted la lea. Jueces capítulo 16. Para que vean que las decisiones que a veces uno toma sin consultar a Dios, termina uno mal. Jueces 16. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor, el capítulo 16, y el verso 28 dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí ahora y fortaléceme, te ruego que solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Había quedado ciego, humillado y encadenado por causa de la decisión equivocada que tomó. Por mis dos ojos, mire. Después de haber sido un hombre con tanta fuerza, después de haber sido un hombre que media vez, no, la fuerza no venía de la cabellera, venía de la comunión que tenía con Dios, amén. Pero media vez él se zafó del Señor y sacó al Señor de su corazón, tomó decisiones equivocadas que le causaron, hermano, esa situación, y una decisión incorrecta pudo, o más bien destruyó, años de bendición. Y así nosotros, hermano, si tenemos años de bendición caminando en el Señor, pero tomamos una decisión equivocada, nos vamos a arrepentir. De lo que Dios nos quiere, hermano, evitar ese tipo de decisiones. Volviendo a Lucas, vaya conmigo otra vez a Lucas 15, en el capítulo 15, donde estamos leyendo. Toda restauración comienza con una decisión. Diga conmigo, decisión. Decisión, dígalo fuerte, decisión. Decisión, decisión. Toda restauración, todo, hermano, lo que hemos quizás a lo mejor echado a perder y que hemos estado ahí entre cavilando, pero tenemos que tomar una decisión que Dios está esperando. Así, Dios está esperando de que tomes esa decisión. Así como yo la tomé, muchos la tomaron, y esa decisión, hermano, comienza a traer una bendición, una restauración, una vida diferente que va a traer el Señor a nuestras vidas. Pero hay que tomar una decisión nosotros. Lucas 15, 17, mire lo que dice. Mire lo que dice. Después de que ya tenía hambre, imagínese, quería comerse la comida de los puercos, de los cerditos, hermano. ¿Cómo le dicen en otros países también? De los, chanchos también. Se quería comer, pero nadie le daba. Imagínese, con la hambre, hermano, tan rico, hay veces que uno cuando come algo y que no ha comido y tiene hambre uno y nadie le daba. Pero mire lo que sucede aquí. Pero esta palabra es clave para usted, para mí. Quiero que se la lleven en el corazón. Dice, y volviendo, ¿cómo dice? En sí. O sea, como decir, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Volviendo así, ¿qué hice? ¿Qué tontería? ¿Qué decisión tan torpe tomé? Mira dónde estoy aquí con los puerquitos. Estoy sin dinero, estoy quebrado, estoy maloliento, estoy hediondo. ¿Dónde estoy? Pero mire, dice, despertó en sí. Volviendo en sí.
Y ahora viene la restauración, viene la confesión que Dios quiere, hermano, que nosotros hagamos. Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? O sea, en abundancia, y no solamente cualquier pan, comida buena, hermano, tenían comida de la mejor. ¿Por qué? Porque cuando uno está con Dios, las cosas siempre van a ser las mejores, pero cuando nos alejamos de Dios, hermano, no va a ser lo mejor, va a ser lo peor. ¿Cuántos dicen amén? Me levantaré, mire, aquí dice, primero dice, y volviendo así, pero aquí viene también, y dijo, y me levantaré e iré a mi padre. O sea, quiero decir, yo ahora me voy a levantar y voy a ir a la iglesia a ponerme a cuentas con Dios. Me voy a levantar y voy a ser diferente. ¿Por qué? Porque necesito que esa decisión que tomé muchos años me han causado mucho dolor, mucha tristeza, me han causado mucha, quizás vergüenza, pero ahora me voy a levantar e iré con mi padre porque Él me va a restaurar. Pero tomó una decisión. ¿Sabe dónde comenzó el milagro? En su mente. Antes, en sus pies. The miracle starts in his mind, not in his feet. Porque dice, me levantaré. Pero ¿sabe qué se levantó primero? El corazón. Cuando el corazón se levanta, hermano, lo demás puede caminar. Porque cuando el corazón está dispuesto, por eso hay una alabanza que dice, mi corazón está dispuesto, oh Señor, ¿sí o no? Dispuesto a alabarte, pero dice mi corazón, cuando el corazón está dispuesto, lo demás, hermano, el tronco que llevamos aquí, se va a empezar a mover, porque el corazón está dispuesto. Si el corazón no está dispuesto, no se va a mover nada. Amén. Sonríase que el Señor le ama, hombre. No esté triste. El milagro comenzó en este joven. En su mente. Comprendió 3 cosas. Ahí le va. 3 cosas comprendió de esta historia tan linda que contó el Señor. Y eso nosotros lo tenemos que hacer. Reconoció su condición. ¿Sí o no? ¿La reconoció, sí o no? Recordó los tiempos cuando estaba en la casa de su padre. Y así hay mucha gente que ha estado en la iglesia y se alejó de Dios, hermano. Pero eso le digo, Dios nunca se ha movido. Dios está ahí. El que se mueve es uno. Y recordó la casa del Padre. Recordó los momentos cuando lavaba. Recordó los momentos cuando estaba ahí cerca de su papá. Pero aquí viene la importancia. Decidió regresar. Mire cómo dice. Me levantaré, o sea, se levantará, él se levantó, pero dice, e iré a mi padre. Nunca dijo, algún día volveré, como muchos dicen por ahí. Algún día lo voy a hacer, algún día voy a tomar ese paso, hermano. Algún día, pastor, un día voy a tomar la decisión, algún día. Y ese día nunca se llega y la gente después se muere. Y nunca llegó ese día, amén. Me levantaré e iré. La fe verdadera que tenía este joven también, de los principios, produjo acción. Lucas, allá adelantito, unos capítulos adelante, 22, Lucas 22. La fe verdadera siempre produce acción. ¿Cuánto lo creen? La fe verdadera, capítulo número 22 de Lucas, adelantito, siempre produce acción. Y vamos a ver un ejemplo grande donde, hermano, el apóstol San Pedro, uno de los hermanos de los que eran en el círculo de ese círculo de Jesús, donde estaban estos hombres como los principales, hermano, apóstoles que tenían esa comunión íntima con el Señor. Aún así, Pedro tuvo también su desvío, sus decisiones, hermano, equivocadas. En el capítulo número 22 de San Lucas, versículo 54. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él.
Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo lo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba 3 veces diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras también todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces Pedro, verso 61, vuelto al Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó y la palabra del Señor que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pero dice el verso 62, y Pedro salió fuera y lloró como amargamente. ¿Sabe lo que hizo Pedro? Decidió arrepentirse. Decidió, tomó la decisión de, después lo hago. No, decidió en esos momentos de arrepentirse. Ahora, ese mismo hombre también, vamos a ver cómo reacciona ahora en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese mismo hombre después, hermano, su caída no definió su historia, al contrario, sino la decisión que tomó después de caer fue lo que le ayudó a él. Vamos a ir a Hechos, por favor. Hechos capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Como Pedro, ahora después, hermano, de tener esa situación, de esa decisión de haber negado al Señor, pero se arrepiente y vuelve y regresa con, hermano, más poder y autoridad porque Cristo lo había preparado. Y después Pedro dice, hermanos, Pedro poniéndose, versículo 14, Hechos 2:14, Pedro entonces poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Miren nomás, otro Pedro era, ¿sí o no? Un Pedro que estaba escondiéndose, que, ay no, ¿qué me van a decir a mí? Me da vergüenza que me digan que soy cristiano. Ahí está mi amiga. Ay. Oye, pero es que usted es cristiano, yo lo he visto en la iglesia de San Carlos. Sí, pero nomás voy a veces a saludar a los hermanos. Pero no, entonces, hermano, eso es lo que hace la diferencia. Arrepentirse, tomar una decisión y realmente ser quien somos. Que haya en nosotros ese deseo de poner en alto al Señor, no avergonzarnos, no, que no nos dé vergüenza al Señor. ¿Nos da vergüenza al Señor? No debería de darle vergüenza. Vergüenza debería de darle robar, vergüenza debería de darle andar con otra mujer que no es la suya, vergüenza debería de darle andar con otro marido que no es el suyo, o vergüenza le debería de dar no amar al Señor también. Pero decidió arrepentirse. Y dice, hermano, comienza ese sermón, está muy largo para decirlo, pero comienza, hermano, el sermón que les dio ahí a todos esos y les empezó a decir lo que era la voluntad de Dios, y les dijeron, es que están borrachos, han tomado mucho, pero a las 9 de la mañana, hermano. Bueno, hay gente que se emborracha a esa hora, ¿verdad? Hay gente que son tan tremendos. No sé si los que nos escuchan ahí están escuchando también en internet. Hay gente que a las 9 de la mañana ya están comprando su 6-pack de cervezas. No, 6-pack no es mucho. Un 24, ¿verdad? No, un 24, no, un 48. Ahora se toman, dicen que bastantes y no les hace nada. Pero estos señores no estaban borrachos ni nada. Al contrario, estaban dispuestos a vivir una vida diferente. Y ese fue Pedro. Decidió, tomó una decisión poderosa que cambió el curso de su vida. Otra decisión también que está en el libro de Marcos, no lo busque, de la decisión, como decir, en un contraste con Zaqueo y con el joven rico. El joven rico tomó una decisión, dice que cuando vio a Jesús pasar, dice, hincado la rodilla, le dijo, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Una cosa te falta, vende todo lo que tienes y da a los pobres. Pero la decisión no la tomó, porque el dinero se enseñoreó primero de su corazón antes que Dios. Pero Zaqueo fue lo diferente. Zaqueo, cuando él dice que cuando supo de que Jesús iba a venir, hermano, está en el libro de Lucas también, dice que porque era chaparrito él, dice que corrió y se subió a un árbol y lo vio pasar a Jesús ahí, y Jesús le dijo, hey, Zaqueo, yo ya te vi desde antes de que subiera, yo te vi, baja porque es necesario que hoy venga la salvación a tu casa porque tú también eres descendiente de Abraham. Dice que cuando bajó, hermano, ya iba contento, pero tomó la decisión de actuar, de hacer lo que a Dios le agrada, lo correcto. Y dijo, Señor, todo lo que les he robado a estas personas se los voy a devolver cuadruplicadamente. 4 veces más, pues.
Y lo hizo, pero tomó la decisión. Hubo, hermano, una situación diferente a la joven rico. Y eso es lo que a Dios le agrada, que tomemos decisiones que van a beneficiar nuestra alma, nuestra vida y nuestro caminar para siempre. Y quedó plasmado el nombre de Zaqueo. Dios siempre, hermano, honra y se glorifica su nombre a aquellas personas, hermano, que tengan un arrepentimiento poderoso. Segunda de Crónicas, solamente para que la anote, dice 7:14, si se humillare mi pueblo, yo iré desde los cielos. Dios va a oír desde los cielos y Él va a ver, hermano, la humillación de su pueblo y va a traer bendición. Y eso es lo que siempre Dios quiere, hermano. Volvamos a Lucas 15. El padre siempre va a responder al hijo que desea volver, ¿sí o no? Si usted tiene un hijo, hermano, y se ha ido, ¿y a poco no le va a abrir la puerta al final? Si nosotros, hermano, así somos. Y volviendo, hermano, a la historia tan poderosa del hijo pródigo, en el verso 20 dice, y levantándose vino a su padre. Levantándose, dejó a un lado la pereza, dejó a un lado las situaciones, dejó a un lado las críticas, dejó a un lado las cosas que le afectaban. Levantándose, dice, vino. Pero mire, no vino a los amigos ya no. No vino a las amigas. Vino a su padre. Y nosotros igual, cuando estemos en situaciones, hermano, difíciles, no vengamos a nadie más que a Dios, hermano. Vengamos al Padre y digámosles, Padre, la he regado, sí, me he desviado, he puesto mi confianza en otras cosas, pero tú, Señor, tienes el poder para perdonarme. Tu gracia es amplia, grande y me puede perdonar. Y lo hizo, ¿sí o no? Pero tomó esa decisión poderosa. Vino al Padre, no vino a nadie más. Y esa es otra cosa importante, ya, para que podamos ver cómo Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, nos da esa oportunidad. A veces hasta cuando nos desviamos de cosas y hacemos cosas que a Él no le agradan. Pero Dios es paciente, sí, pero no nos aprovechemos de esa paciencia de Dios. Al contrario, hay que cada día mejor vivir para Él. David pecó gravemente, ya lo dije, ¿sí o no? ¿Se arrepintió, sí o no? Salmo 51, el Salmo de David. Salmo 51. No le culpó a nadie más de sus desgracias, no embarró a nadie más. Decir, no, es que por culpa del hermano, de la hermana, del hermano, del pastor, de esto estoy así. No, fue mi culpa, dijo David. Mire, ten piedad de mí, oh Dios, capítulo 51, verso 1, conforme a tu misericordia, pero ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, oh Dios. Dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y he pecado, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. He aquí la maldad, en la maldad he sido formado. Pero el verso número 4 dice, contra ti solo he pecado. Y eso dijo también el joven, que hermano se fue con esa carga en su corazón. En el capítulo número 15 de San Lucas, volviendo a Lucas, en el verso 20, dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Mire, una tipificación de Dios, de cuando Él, hermano, viene y su misericordia nos alcanza, no nos paga conforme a lo que hemos hecho. Esa se llama misericordia de Dios, porque hubiera podido verle pagado con azotes, verlo castigado al joven, pero no lo castigó, sino que le dio misericordia. ¿Están conmigo, hermanos? Y mire lo que dice. Y corrió su papá. Otra de las cosas que no se hacía en esas costumbres. El papá no tenía que correr porque se veía de una manera como no era lícito hacerlo, hermano, en las costumbres de ellos. Pero él corrió, él fue al alcance de su hijo que había sido perdido.
Ese es un amor, hermano, del Padre de Dios, nuestro Padre Celestial, de Jesús, que vino a morir por nosotros. Pero mire el verso 21, parecido al capítulo 51 del Salmo. Dice, y él, el Hijo, le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad, ponga atención aquí, pero el Padre dijo a sus siervos, o sea, le empezó a dar ese discurso, este joven de que dijo, Señor, mi Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, porque he pecado primeramente contra el cielo y contra ti. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el Padre lo interrumpe y le dice, y le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido. ¿Sabe qué significa eso? Darle la identidad otra vez. Vestirlo otra vez como cristiano otra vez. Como hijo de Dios. Porque es hijo de Dios. Es mi hijo. No puede perder esa identidad. La descuidó. Pero aquí está otra vez el vestido. Y va a tomar esa vestidura otra vez como un cristiano. Como un hijo. Para caminar delante de Dios. Y en segundo, después le dice el Padre, denle un vestido. No cualquier vestido, sacar el mejor vestido y vestirle. Y después poned un anillo en su mano. Eso significa también, hermano, una cosa de autoridad que pertenecía a la familia de Dios también. Tener ese anillo que diferenciaba, hermano, entre los demás. Y esa persona pertenecía a la casa de este Señor. Por último, le dice, un anillo en su mano y calzado en sus pies. Porque a lo mejor llegó sin zapatos. Y cuando le dan del calzado, eso significaba también que era diferenciado. Escuche bien, porque los esclavos no usaban zapatos. Cuando esa persona traía zapatos, quería decir que pertenecía a la familia de este hombre. Identidad, el poder de ser ahora hijo y calzado con zapatos para diferenciar lo que no era un esclavo, sino que era un hijo. A nosotros el Señor nos ha dado también, hermano, esa vestidura nos ha dado ahora, nos ha transformado. 2 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. Ya no tenemos que vivir como los esclavos de allá afuera. Ahora tenemos que ser, hermanos, diferentes en nuestra manera de vestir, de actuar, de sentir y de todas las cosas para que la gente vea que ahora somos hijos de un rey, rey de reyes y señor de señores. ¿Sí o no? Por eso el Padre viene, hermano. Y le da todas estas cosas. Pero el problema aún mayor viene. Y eso usted va a decir, ¿cómo? Sí, para que usted vea. El hijo volvió pensando como esclavo, pero el Padre le recibió como hijo, ¿sí o no? Así actúa Dios con nosotros. No solo nos perdona, también nos restaura, nos dignifica. Y también nos devuelve el propósito otra vez. Pero el mayor orgullo de una decisión que cambia nuestro destino es, ¿saben cuál es? El orgullo. The pride, el orgullo. ¿Y saben por qué? Porque mucha gente dice, ¿qué van a decir de mí mis amigos? Mis compañeros de trabajo, ¿qué van a decir de mí? No puedo. No me animo. Ya es demasiado tarde. No lo quiero hacer. He pecado demasiado. Me he hecho... qué vergüenza me daría ir con la iglesia, otra vez con los hermanos. Y tantas cosas que he hecho. Me he emborrachado, he robado, he hecho esto, lo otro. Y el enemigo, hermano, pone en el corazón en orgullo. Y a veces no nos deja acercarnos a Dios. Pero Dios nos da la fortaleza para acercarnos a Él, hermano. Mientras el orgullo te dice, quédate, Dios nos dice, la gracia de Dios nos dice, regresa, come back. Y por último, ya casi para ir terminando, verso 25. Bueno, aún 24. Porque mi hijo ha muerto, dice el Señor, lo que estamos leyendo. Ha revivido, dice, se había perdido, dice, ya es hallado, gracias a Dios. Y comenzaron a regocijarse. Por eso dice en la palabra de Dios que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que miles que no se arrepienten. Hay fiesta en los cielos. Por eso le digo, en el cielo no es aburrido. Hay fiesta en el cielo. La gente dice, es que es aburrido allá.
Mejor me voy a ir allá abajo, allá están todos mis amigos, allá va a haber party, allá va a haber chelas, allá va a haber de todo, mujeres desnudas. Eso dicen los hombres, ¿sí no? ¿Has escuchado sí o no? ¿Sí o no? Muchos dicen eso. ¿Por qué tan serio? Si lo hemos escuchado, yo lo he escuchado. Pero en el cielo, hermano, va a haber una bendición, alegría. No vamos a estar ahí con una arpa tocando, con una arpita ahí. O en una nube nomás ahí. No, hermano, va a haber fiesta, va a haber, hermano, una bendición total de estar con el Señor. El Señor va a hacer con nosotros grandes cosas, hermano. ¿Por qué? Porque vamos a estar con el dueño de las cosas, hermano, poderosas. El 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó acerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Tanto alboroto, no dice así, pero empezó a decir, ¿qué está pasando aquí? Y uno de ellos le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Qué hizo el Señor? Se enojó. Estaba amargado. Porque no tenía una verdadera comunión con su papá, con Dios en este caso. Se enojó y no quería entrar, empezó a hacer sus berrinches. No quería entrar, no, a mí no me diga nada, yo esto y el otro. Hubiera sido otra persona, qué bueno que regresó mi hermano. Sí, hermano, eso es lo que estábamos deseando, que mi papá no sufriera tanto, pero estaba enojado. Entonces aquí resulta que este fue el que estaba más mal todavía, porque teniéndolo todo, estaba descontento, estaba, hermano, renegando, estaba enojado, ¿sí o no? Mas él respondió y dijo al padre, aquí dice, ya le dice, tantos años te sirvo, dice, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo, sí, le das el pollo más gordo también. Le das la mejor ropa. Se ha consumido todos sus bienes con rameras, ha hecho matar para él becerro gordo. Entonces le dijo el padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y ahora ¿qué es? Hallado. Y eso es lo que se trata, hermano, de la decisión que hagamos en la vida. Nos va a determinar en esta vida cosas que nos van a perjudicar o a beneficiar. Escuche bien. Y aún la decisión que tomemos hoy en Dios nos va a beneficiar o a perjudicar eternamente. Así como mucha gente hoy se muere y dicen, yo no quiero nada con Dios. Toman la decisión cuando mueren. Piensan que todo se acabó, abren sus ojos en el lugar que nunca se imaginaron estar, por la decisión que tomaron. En esta historia, todo cambió por una sola frase. Quiero que te la lleves en tu corazón. Me levantaré e iré a mi Padre. Todos los días, levántate de tu cama y dile, yo iré a mi Padre Dios todos los días. Lunes, yo iré a mi Padre. Martes yo iré a mi Padre, miércoles yo iré a mi Padre, jueves, viernes, sábado y domingo yo iré a mi Padre. Esa decisión puede cambiar tu destino. Llévalo en tu corazón. No fue el hambre la que lo levantó, no fueron los cerdos, no fue la soledad, fue una decisión que él tomó. Hoy Dios nos pregunta, ¿cuán lejos hemos llegado, nos hemos apartado de Él? La pregunta es, ¿qué decisión vamos a tomar nosotros? No Él, porque este muchacho ya la tomó y quedó plasmado en la palabra. Ahora Dios nos pregunta, ¿qué decisión vamos a tomar nosotros? Como el hijo pródigo, ¿podemos seguir alimentándonos de las algarrobas que comía? ¿De este mundo? ¿O podemos decir con terminación, voy a ir con mi papá, mi padre? Porque una decisión de arrepentimiento abre la puerta a una restauración, hermanos, que solo Dios puede hacer.
Hoy puede ser el día que la historia cambie. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Cierre sus ojos un minuto. Y como dice la Biblia, Selah, que significa meditar en ellos.